Muy buenas noches para cada una de las personas que está aquí presente. Hoy es jueves, 9 de abril de 2026. Que el Señor los bendiga y nos bendiga. A cada una de las personas que escuchan esta reflexión bíblica en directo y en diferido también, están los links donde se pueden acceder a muchas de las enseñanzas, por no decir todas las enseñanzas. Y digamos que de alguna manera esto es una gran bendición porque podemos extender el mensaje de la palabra de Dios a través de este medio. Es un tiempo, siempre lo es, pero es un tiempo, y voy a decirlo así, puede sonar muy cliché, donde se necesita entender mejor la Biblia, la palabra de Dios. Ujú, Son tiempos de tanto pluralismo que al ujú, mismo tiempo se transforma en tiempos de intolerancia. Se supone que el pluralismo traía tolerancia, pero al ser una, digámoslo así, escuela de pensamiento o adopción de una metodología de la vida, eh, pues tenía que tener, obviamente, un comienzo y un final. Es decir, todas las personas pueden opinar, pero de esas opiniones, ¿qué puede ser entonces lo acertado o no? Para nosotros, objetivamente, la palabra de Dios es la que nos muestra el camino en el lugar oscuro, y es una lumbrera. Para nosotros es la lámpara. No sé, sabemos que para el ser humano admite que hay otras lámparas, pero no significa entonces que esas lámparas alumbren completamente el corazón. Entonces, estamos aquí, estamos reunidos en este momento de una manera muy especial y vamos a entonces a tener una reflexión muy interesante, supremamente interesante, y creo que nos corresponde a todos, como siempre, prestar algo de atención a lo que podemos llamar la vida cristiana en la iglesia. Esto es algo muy obvio, pongámoslo así, en un partido de fútbol hay unas reglas de juego en cualquier disciplina deportiva, pero voy a poner el ejemplo del fútbol. Es decir, hay dos equipos, cada uno de 11 jugadores, con sus emblemas de uniformes, y hay un juez y hay una pelota, un balón, y todo en un marco normativo. Cuando un jugador eh, hace una infracción, eh, es amonestado e inclusive le sacan una tarjeta amarilla o tal vez hay roja y expulsión. Y es lo más obvio porque pertenece a unas reglas de juego ya conocidas. Es decir, el jugador de fútbol no va a jugar basquetbol dentro de una cancha de fútbol, ni el balón va a ser un balón o una pelota de golf para jugar fútbol. Y no va a haber dos equipos disparejos. Lo que quiero decir es que si eso es tan obvio para un deporte o una disciplina, llámese como se llame, dentro del marco de la vida cristiana, vivir y experimentar la iglesia es lo más obvio. E- Es decir, tenemos la oportunidad de presentar a las personas de la iglesia lo que nosotros somos. Pero, y es tan importante esta lección que apunta a no tener doble vida. Me explico. Hay una frase
que dice lo siguiente: se es cristiano porque se está en la iglesia y se está en la iglesia porque se es cristiano. Es una frase, no es mía, es, digámoslo así, una de esas frases que surgen en las redes y la quise adoptar. Pero tiene razón, porque eso es verdad. Si tú eres un futbolista, juegas fútbol. Juegas fútbol porque eres futbolista. Tú eres profesor porque enseñas en una institución. ¿Por qué enseñas en una institución? Porque eres profesor. E- Eres cristiano porque estás en la iglesia, porque estás en la iglesia, eres cristiano. Son, en cierta manera, silogismos cerrados, lógicos. Y hay que entender que la iglesia está en nuestro ADN, en nuestra forma de vida. Por lo tanto, cuando llegamos a un tema como este, la vida cristiana en la iglesia, pues tendremos que prestarle atención porque el Antiguo Testamento habla de la vida del pueblo de Dios como pueblo, ¿sí? Claro, hay muchas experiencias, pero está el pueblo de Dios, está Israel. El Nuevo Testamento lo llama la vida cristiana de los cristianos en la iglesia. Entonces, si vamos a ver, es una unidad orgánica, sí, porque la Biblia es una e integral, pero va a hablar de lo mismo, de cómo es la vida en comunión con Dios por medio de Cristo, junto a otros que tienen la misma comunión. Y ojalá me esté comunicando. Si Daniel Lancheros tiene a Cristo en su corazón, y Leonel o Jaime o Vanessa o Patricia o David, Ángela, tienen también a Cristo en su corazón, ya entramos en un escenario de que hay afinidad y segundo, en común tenemos la comunión con Cristo. Por lo tanto, lo que yo experimente de manera particular tiene que reflejarse de manera comunal o de comunidad. Entonces, llegamos como a ese punto en ese marco teórico. La iglesia es fundamental en la experiencia de un cristiano. La iglesia es fundamental en la experiencia de un cristiano. Tan fundamental es que cuando un cristiano parte a la presencia del Señor en su fallecimiento, es quienes lo acompañan son sus hermanos y se convierten en hermanos no porque alzaron la mano y dijeron de ahora en adelante vamos a hacer un juramento de sangre y entonces vamos a ser hermanos. No, somos hermanos porque tenemos la misma comunión de alguien que nos dijo que nosotros somos de su familia y esto es nuestro Señor Jesucristo. Lo interesante es que tú y yo, y todo esto es el marco teórico para entrar al texto bíblico, hay dos textos bíblicos muy, muy interesantes que ojalá podamos verlos esta noche, pero tú y yo no escogimos la familia de sangre con la que queríamos vivir. Es decir, ah, nacimos en una familia, nacimos de unos padres y nos desarrollamos en esa familia, con sus, obviamente, experiencias positivas y negativas. Es decir, admitamos que las familias a veces son familias de fácil relacionamiento, pero también admitimos que las familias son de, de relacionamiento muy complicado.
¿sí? Pero tú y yo no escogimos los papás que queríamos. Tú y yo no lo hicimos. Ni siquiera en un proceso de adopción, digámoslo así, en el esquema mm, no natural. Tú y yo no escogimos los padres. Tú y yo tampoco escogimos los hermanos de sangre con que queríamos relacionarnos, ¿no? Solo están ahí, llegaron ahí, o antes o después, tú tienes una posición, o eres solo. A lo que quiero llegar es, en la iglesia es igual. Tú y yo, primero, no escogimos ser cristianos. Eso se cae de su peso. No escogimos ser cristianos. Nadie alzó la mano y dijo, me cansé del budismo, me cansé del confucianismo, me cansé de todo este orientalismo, me cansé del islamismo, ahora sí voy a ser cristiano. Puede que sí lo haya dicho, pero si lo es y pasó por experiencias múltiples, inclusive puede ser hasta de ateísmo, de agnosticismo, no lo sé, se hace cristiano porque Dios quiere que lo seas. Tú y yo somos cristianos, si bien actuó nuestra voluntad, ya nuestro corazón tenía la influencia del Espíritu de Dios que nos llevó a tomar esa decisión. Entonces, empecemos. Nosotros decidimos ser cristianos, pero el primero que decidió eso fue Dios, nuestro Padre en el cielo, en el pacto que hizo de redención con el Hijo y el Espíritu Santo, así lo hizo y así lo ejecutó. Pero segundo, cuando leemos, por ejemplo, Juan 14, Juan 15, Juan 20, por ejemplo, la resurrección, que fue hace poco, vemos que hay una comunidad de discípulos. Si ustedes notan, esos discípulos, en los años que estuvo el Señor Jesucristo con ellos, no fue un discipulado fácil, fue un discipulado con ciertas relaciones ásperas, inclusive conflictos de intereses propios, egoísmo, ego, mucho orgullo, pero digámoslo de alguna manera, ellos no escogieron ser parte de ese grupo de 12, por decirlo de esta forma, de los 12 discípulos. Quien dijo que pertenecían a ese grupo fue el Señor Jesucristo. ¿Cierto? Grupo diverso, diferente un Pedro a un Leví Mateo, ¿no? Diferente un Juan a Tomás, claro. Pues así nosotros también. O sea, tú y yo, claro, podemos escoger. Estamos en el siglo XXI y esto es así, y el desarrollo de la iglesia, y podemos decir, bueno, yo quiero esa iglesia local por razones de conveniencia, o quiero esta otra iglesia local por razones de conveniencia. Miren que yo ya estoy introduciendo algo que se llama iglesia local, y yo quiero esta iglesia local por mi identidad, bueno, alguna razón de conveniencia. Entonces, a la larga, lo que yo quiero decir en este marco teórico es, tú y yo somos cristianos y nos relacionamos con las personas que son afines a nosotros porque tienen a Cristo en su corazón, pero que muy probablemente no son afines en personalidad, ni en edad, ni en contexto, ni en trasfondo, inclusive gustos, pero sí tenemos un mismo idioma. Y el mismo idioma es, somos cristianos de iglesia. Y aquí viene el tema. Vamos a abrir en Efesios en el capítulo 3. Efesios en el capítulo 3. Y esta es una doxología muy interesante que presenta el apóstol Pablo
Y si alguien lo tiene, lo puede ir leyendo en Efesios capítulo 3 en el versículo 21, por favor. Efesios 3, 21. ¿Qué dice? La palabra de Dios dice, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí empecemos diciendo, gracias Mari, que a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades. Está hablando de la iglesia general, la iglesia como cuerpo, sí, grande, algo que no nos podemos ni siquiera a veces imaginar de lo inmensa que es la iglesia, no solamente en el horizonte contemporáneo, sino a través de los años, de las edades, de los siglos, como dice aquí. Entonces, nosotros somos parte de una comunidad que ya está en el cielo, pero también hacemos parte de una comunidad que aún no está en el cielo. Entonces, tú y yo, empecemos diciéndolo, tenemos la ciudadanía del reino, tenemos nuestra casita en el cielo, allá nos va el Señor a recibir y nos va a llevar a nuestra casa del cielo, que tiene nuestro nombre, pero mientras tanto, vivimos aquí en este lugar que tenemos la ciudadanía del reino en un mundo que no es nuestro, pero estamos acá y nos relacionamos acá, vivimos acá, comemos acá, trabajamos acá, estudiamos acá. Acá es nuestra actividad de reflejo de esa ciudadanía. Entonces, ¿cómo voy a reflejar esa ciudadanía? El tema se pone cada vez más minucioso. Miremos en Efesios, en el capítulo 5. En Efesios, en el capítulo 5, la misma carta. De por sí, Efesios es súper eclesiológica. En el capítulo 5, en el versículo 1 y 2. Y si alguien lo tiene, lo puede ir leyendo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Gracias. Amén. Miren, esto que está hablando aquí, Pablo, que es una carta eclesiológica, está diciendo que nosotros debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Es decir, establece que Dios es nuestro papá, nuestro padre. Y dice, debemos ser imitadores y nosotros somos sus hijos amados. Es decir, tenemos que reflejar el amor de Dios, ¿sí? El amor de Dios, inicialmente, ojo con lo que voy a decir, porque el orden lógico es este. Eso es como cuando pides un almuerzo o comes la fruta o la sopa antes del plato fuerte o te dan una entrada antes del plato fuerte. Aquí el orden sí altera el producto. Lo que voy a decir sí altera el producto. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Está la ordenanza clara. Tenemos que amar porque debemos imitar a Dios, porque Dios es amor y nos ha amado. Y andad en amor, lo recalca Pablo, pero nos deja un esquema de qué hacerlo, de cómo hacerlo. Ojo, nos deja un esquema, nos deja un arquetipo. Y al dejarnos el arquetipo o el esquema, ya es más claro para nosotros qué es amar. En términos de eclesiología y en términos cristianos y en términos de hijo de Dios, amar es lo siguiente: como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahí, ya. Tenemos que tener este prototipo.
marca muy conocida y conoces de esa marca. Desde hace 50 años siempre tienes vehículos de esa marca. Y tú llegas de repente y el vendedor te dice, este carro es de esta marca. Es un modelo 2026. Y tú dices, ok, yo tuve un carro de esta marca hace 50 años y resulta que esa marca de carro tiene una característica específica en tal lugar. ¿Me la muestra, por favor? Es como una muesca, es como algo que está ahí solo en esa marca. Y el vendedor dice, sí, claro, se nota que usted conoce. Aquí está lo que usted busca. Solamente lo tienen estos carros. Cuando tú te identificas como cristiano, te van a buscar tu marca, esa marca que solo tienen los cristianos. Perdón, tenemos los cristianos y debemos tener los cristianos. Y esa marca se llama amor. Sin embargo, el, el concepto de amor lo conocemos por esta frase, que es amar, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Amar es despojarnos de nosotros mismos por el otro. Y esto suena rarísimo en este tiempo de tanta búsqueda particular del bienestar particular y del escenario particular y de los estándares particulares. Esto rompe con mucho de la idolatría del particularismo, porque aquí lo que nos dice es, sepan vivir en comunidad. ¿Cómo? Cristo los amó. Entréguense por otros. Y esos nosotros no empieza por allá con una persona que dice, voy a salir esta mañana a recoger perritos abandonados en el parque. Este nosotros no es la persona que dice, voy a ir a limpiar el parque del mugre. Esto que dice no empieza, porque no lo estoy anulando. Los dos ejemplos no son anulación. Estoy poniendo en orden. Estoy tomando primero la sopa. No es voy a cuidar de las personas que están desprotegidas sin seguridad social. Resulta que el Señor primero está diciendo, cuídense ustedes mismos primero. El nosotros que dice ahí, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ámense hijos, ámense, está hablando a la iglesia. No son dos vidas, una de iglesia y otra afuera, pero sí enfatiza el Señor. Si quieren encontrar los de afuera una marca en ustedes, es porque se aman mucho y se aman porque se entregan al otro, porque se niegan, porque Cristo lo hizo. Pero ¿cuántas acciones y comportamientos tenemos nosotros, inclusive dentro del marco de iglesia local? Porque esto es de iglesia local o donde más vamos a amar. No, pues es que voy a amar primero en Cristo Rey y por allá el otro mes voy a amar en amar a la iglesia, voy a ir a, no sé, a Casa sobre la Roca, amar en Casa sobre la Roca y el siguiente mes
voy a amar a Fuente de Gracia y el siguiente mes voy a amar a su presencia y el siguiente mes a Avivamiento. No, porque este marco implícitamente tiene lo que se llama un concepto autoritativo de control de una persona que voluntariamente decide amar en una comunidad que se conoce. Es decir, los que están presentes, y voy a mencionarlo porque tal vez en un futuro, tal vez inmediato, ahorita en unas horas, o mañana, o en una semana, o en meses o en años, escucharán esta grabación. Pero yo amo a David porque es mi hermano, es mi amigo, y lo veo constantemente. Amo a Guillermo y a Vicky porque los conozco y trato con ellos constantemente, aunque estén en otra ciudad. Me duele que estén en otra ciudad, pero los amo y quiero saber cómo están. Amo a Leonel porque lo veo constantemente. Amo a Ángela. Es decir, lo que yo estoy diciendo no son nombres ficticios como Hugo, Paco, Luis, no. Son personas que el Señor ha puesto en mi entorno, en mi alrededor, y que me está diciendo, esos son tu familia y debes amarlos. Y yo los escogí para que fueran tu familia y debes amarlos. ¿Por qué? Porque Cristo también dio la vida por ellos. Esa lógica, que es la lógica de la redención, se transmite a la lógica de la eclesiología. No podemos tener eclesiología sin tener la lógica de la redención. Y la lógica de la redención es, Cristo ama, pues yo amo. Entonces noten que no es un cambio técnico, es un cambio orgánico. Entonces, ¿cómo puedo entregarme a los demás? Si tú quieres recoger gaticos, perritos, si quieres ser ambiental, ecológico, si tú quieres apoyar, por ejemplo, la construcción de viviendas, la protección de recursos naturales, hazlo, pero no dejes de amar a tu familia, porque lo uno no niega lo otro. Al contrario, ese escenario lo reflejamos. Ese escenario lo reflejamos. Si tú eres hermoso en la iglesia, hermosa en la iglesia, es natural que seas hermoso y hermosa fuera de la iglesia. El problema es que somos duales, pecaminosamente duales. Es un tema súper interesante y me encanta que en el orden que llevamos de la vida cristiana nos hubiera tocado este tema, porque no se trata de comportamientos estéticos o artificiales. No se trata de que voy a comportarme así en este escenario y asá en otro escenario. No. Si tú tienes talento, si tienes dones, estás poniéndolos al servicio de tu familia. Y eso lo va a reflejar, se va a reflejar afuera en el mundo que nos ha tocado. ¿Y saben por qué? Por varias razones, pero hay una, porque así atraes a otras personas, a tu familia. Estoy seguro que tú y yo llegamos a la iglesia no por los tecnicismos doctrinales solamente, sino tú y yo llegamos a la iglesia porque alguien nos amó. Así sea una persona nos amó. Estoy seguro que fueron más.
estoy seguro. Pero mínimo una persona te amó y te dijo, oye, te quiero llevar allí. ¿Qué te parece esta comunidad? Esta es mi comunidad. ¿Quieres hacer parte de ella? Esto es la iglesia. Ok. Algunos dirán, no, gracias. Otros dirán, como nosotros. Claro que sí. Wow, qué hermosa comunidad. Aunque esa otra persona no sea afín a ti, pero es mi iglesia. Y aquí en el versículo 2 dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ah, bueno, entonces, ¿por quién murió Cristo? Pues Cristo murió por los pecadores. Ese es el tema. Ah, las relaciones de iglesia son a veces complicadas, pero si algo espera el Señor, es encontrar ese amor en la iglesia, de entrega, sac- voy a decirlo así, sacrificial, ¿no? Las personas afuera a veces no entienden lo que nosotros hacemos. ¿Y por qué no lo entienden? Porque nuestro Señor Jesucristo aún no se ha revelado a esa persona para que sea el motor de la vida, el- la motivación para hacer las cosas. La eclesiología bíblica es hermosa, hermanos, muy hermosa, pero lamentablemente la tendencia del particularismo actual la ha contaminado mucho, porque las personas buscan lo suyo solamente y no lo de los demás. Es un egoísmo rampante. Vamos a abrir un texto en Apocalipsis, en el capítulo 2. Y el Señor Jesucristo está hablando a las iglesias del Asia Menor. Bueno, las iglesias, se dice las iglesias del Apocalipsis, pero pues, bueno, son ubicaciones en el Asia Menor. Entonces dice lo siguiente, y dice, y escribe al ángel, el versículo 18 del capítulo 2 de Apocalipsis, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce puñido, dice esto. ¿A qué quiero llegar? A que no está hablando a la globalidad, sino está hablando de que esa globalidad se manifiesta en la localidad. Yo voy a tal vez ser un poco atrevido con lo que voy a decir, porque voy a mencionar un apellido. Y voy a decir, bueno, ¿cuántos Rodríguez existen en este país, llamémoslo así, por no decir en este mundo? Pero ¿cuántos Rodríguez habrá en este país? Pues habrá muchos Rodríguez. No sé, creo que es el apellido más común creo que de Latinoamérica o de Hispanoamérica. Rodríguez, sí. Pero supongamos que tenemos en la iglesia a una persona, o bueno, un amigo que es de apellido Rodríguez. Entonces, eh, da la casualidad que algún día se encuentra Carlos Rodríguez con José Rodríguez y se presentan y dicen, bueno, tenemos el mismo apellido, pero resulta que no son familia, pero son Rodríguez, pero no son familia, son lejanos o son, digámoslo así, ni siquiera parientes de grado, no, nada. ¿Por qué? Porque ya la vertiente ha sido muy lejana.
Que tú digas, soy cristiano. Bueno, sí, claro. Y vas a otro país y a otras ciudades y vas a encontrar cristianos también. Y vamos a hablar el idioma de Cristo, del Espíritu Santo, claro. Pero tienes que entender que de esa globalidad tú tienes una responsabilidad local. Cuando el Señor decide escribir a las iglesias, y en este caso a Tiatira, que es, pero puede ser cualquiera de las iglesias, puede ser Éfeso también, bueno, cualquiera, Pérgamo, la Odisea. Cuando el Señor decide hablar a las iglesias, está hablando de una localidad. Aquí está diciendo Tiatira. Y dice el versículo 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Bueno, solo quedémonos con ese texto y verás. ¿Y por qué nos quedamos con ese texto? Ya vamos a mirar por qué. Y vamos a mirar que el Señor está conociendo, admitiendo y reconociendo obras, amor, fe, servicio, paciencia, y está diciendo que sus obras son mejores cada vez que van avanzando, ¿sí? Van avanzando, son mejores cada vez las últimas que las primeras. Eso quiere decir que hay un desarrollo de la fe. Pero no está diciendo aquí obras como la actividad, eh, que obras como del activismo cristiano, eh, porque las obras no son las actividades de la iglesia. Las obras son implícitas al cristiano, es decir, vivir en la prueba. Por ejemplo, estas iglesias, la gran mayoría eran iglesias clandestinas en su momento, eran iglesias que entonces tenían que ver por la persecución o pasar por necesidades, eh, disimular su cristianismo porque eran perseguidas, bueno, muchas cosas. Sin embargo, el Señor dice, conozco sus obras y amor y fe y servicio. Entonces la pregunta es, ¿y dónde practicaron el amor, la fe, el servicio, la paciencia y sus buenas obras? Pues tuvo que ser en Tiatira, ¿sí? En Tiatira, no en Asia Menor, no, en Tiatira. Y si el Señor reconoce algo en Éfeso, es en Éfeso. Y el Señor reconoce algo en Pérgamo, es en Pérgamo. Y si el Señor reconoce algo en Esmirna, es en Esmirna, en Filadelfia o la Odisea. Es ahí. Que es universal, claro, pero está diciendo, es algo local, es algo tuyo. Ahí. Imagínense donde un cristiano no tuviera el privilegio de practicar eso en su localidad y dijera, no, es que yo soy de cristianismo universal, soy de cristianismo no eclesiástico. Eso es una contradicción de toda la Biblia. No ni siquiera es del Nuevo Testamento, es de toda la Biblia. Porque eres miembro de una comunidad, inmediatamente el Señor te llama a ser miembro de esa comunidad. ¿Y cómo? Porque entiendes la redención, el perdón de pecados que Cristo hizo y realizó en tu vida, automáticamente te hace miembro de una iglesia. Ah, bueno, pero puedo ser miembro de la iglesia grande, no, no me amarro. Eso no está en la Biblia. ¿Por qué? Porque el Señor, incluyendo aquí en Éfeso también lo dice en la carta anterior, o solo por decir, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, está diciendo, hay personas que administran la autoridad. Y una característica del cristiano, de la vida cristiana, de la iglesia, es quienes administran esa autoridad. No
para mandar, sino para cuidar y preservar y ayudar y orientar y sostener. Entonces, lo interesante es que el Señor sí conoce la iglesia a la cual pertenecemos. Somos miembros de Cristo Rey, pero la persona que pueda escuchar esta grabación puede ser miembro de otra iglesia, claro, pero esa iglesia también la conoce el dueño de la iglesia. O si de pronto vas a escuchar esta grabación y no eres miembro de una iglesia, yo te animo a que lo seas porque para que disfrutes el privilegio de ser amado y que tú ames también. Y amar no es que todo sea cómodo. Eso es una falsa idea que nos vendieron. Amar lo que es cómodo. Nosotros amamos, incluyendo lo que nos incomoda. Eso es cristianismo bíblico, no cristianismo humanista. Y eso se refleja en el mundo exterior, porque es nuestro combustible. ¿Qué sería de nosotros sin la iglesia local? ¿Qué sería de nosotros sin la vinculación? ¿Qué sería de nosotros en un mundo tan complicado que muestra unas facetas de amor engañoso y falso a la vez? Aquí está el amor. Y por eso es que tenemos que reconocer que hemos sido muy egoístas, porque buscamos nuestro beneficio propio antes que el beneficio de los demás. Y eso no fue lo que nos mandó el Señor. O sea, terminando, vuelvo a leer. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Bueno, solo nos preguntamos, ¿y por qué los de Tiatira tenían que tener paciencia? Yo he escuchado de hermanos de la iglesia que dicen, no, es que yo no puedo con estas personas, yo soy impaciente con esas personas, pero a ver, ¿qué tienes que hacer? Pues ser paciente. Es decir, ahí está. ¿Y por qué hay que tener paciencia? Pues porque hay factores que se convierten en actores de impaciencia, es decir, no, casi no puedo soportar, no puedo tolerar, pero el Señor me ha dado paciencia para estas situaciones y para estas personas. ¿Por qué? Porque son mis hermanos y Cristo murió por ellos, como murió por mí, y probablemente esas personas también tienen que tener paciencia conmigo. Y eso se refleja afuera. Qué triste cuando tenemos más paciencia con los de afuera que con los de adentro. Y ahí el tema tiene que seguir. Es un tema súper emocionante y súper edificante a la vez. El secreto de la vida cristiana en la iglesia. Hasta aquí la reflexión de esta noche. Que el Señor los bendiga, hermano.